experiencias que he estado teniendo aquí en Europa. Debo recalcar de que yo no soy representante de la Unión Europea o de Erasmus Mundus, solamente soy una persona que ha sido beneficiada con esta beca, pero de todas maneras quiero transmitirle mi emoción y bueno, esperar que algunos de ustedes puedan realizar el proceso y quién sabe, de aquí a un año capaz y me los encuentre por acá en Europa. Bueno, empezando como ya lo habías mencionado, bueno, yo soy licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel Roné Moreno y trabajé durante alrededor de 3 años en Bolivia antes de postularme a una beca de maestría. Y durante toda la etapa de la pandemia fue donde yo me dediqué a encontrar y a buscar información acerca de becas. Entonces, aquella beca que fue la que más me convenció y la que yo pienso que fue la que más adecuaba a lo que yo quería era la beca Erasmus Mundus, que es la que les voy a mencionar ahora. La beca para la que fui seleccionada se denomina Flood Risk Management y es una maestría que se va a realizar en 4 países, en Alemania, Holanda, España y Eslovenia. Actualmente me encuentro en Alemania, en la Universidad Técnica de Dresden, y posteriormente, como ya lo mencionaba, voy a irme a la Universidad de Delft, que es la universidad, podría decir, más importante en cuanto a estudios de agua. Entonces, todos aquellos que son ingenieros civiles y que están acá presentes, yo creo que esta información les va a interesar bastante, pero igual aquellos que son de cualquier área de la ingeniería también, porque Erasmus Mundus ofrece muchas oportunidades para el área técnica, el área de ingenieros. Durante mis estudios de pregrado, yo siempre tuve el sueño de salir al exterior, salir a estudiar, más que todo una maestría. Entonces yo siempre me preguntaba si existían oportunidades para nosotros los jóvenes para poder salir afuera y internacionalizar lo que era nuestra vida académica y vida profesional. De tal manera de que durante los 6 meses que me dediqué a buscar información encontré muchas becas, las cuales se ajustaban a lo que yo quería. Por ejemplo, acá voy a mencionar algunas, por si después de escuchar la beca Erasmus Mundus están interesados en buscar información de otras. Por ejemplo, tenemos la OEA Becas, que es para Brasil, la Chipmin, que es una beca bastante importante para estudiar en cualquier universidad del Reino Unido, CONACYT, que es una beca para maestrías en México, la Fundación Carolina en España, Fulbright creo que es la beca más conocida, que es para Estados Unidos, y bueno, la Fundación Simón y Patiño, ¿no?, que ofrece becas para Suiza y España. Lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de buscar una beca es saber las características que estas tienen. Existen becas que son semicompletas, como la Fundación Carolina, donde el alumno debe pagar cierto porcentaje de la matrícula y también debe cubrir sus gastos de transporte. Pero existen otras que son becas completas como la Chipmin, por ejemplo. Becas para un solo país o para varios, becas para América, para Europa, para Asia, de 1 o 2 años de duración el estudio. Generalmente las maestrías en Inglaterra duran un año, mientras que en el resto del mundo, por lo general, duran 2 años. Pero de todas maneras, en este momento nos vamos a enfocar en lo que son las becas que otorga la Unión Europea, que son las denominadas Erasmus Mundus, las cuales son becas 100% completas. El becario estudia en un mínimo de 2 países. Como ustedes ya lo leyeron y ya lo mencioné, yo voy a estudiar en 4 países en Europa, con la oportunidad de irme a un quinto, y la duración del estudio son 2 años. Entonces, prácticamente me están pagando por dar un tour por Europa mientras estudio en 4 universidades reconocidas. Entonces, creo que es eso algo que me gustaría contagiarles el entusiasmo y para que ustedes luego puedan animar y postularse y vivir todo lo que yo estoy viviendo actualmente. ¿Por qué elegí estudiar en el exterior? Algo que yo quiero recalcar es que aquellos estudiantes que salen a estudiar en el exterior no son mejores que aquellos que se quedan. Cada persona tiene sus propios deseos, sus propios sueños, y yo les voy a mencionar 3 razones por las cuales yo decidí ir al exterior, y creo que estas razones podrían convencer a algunos de ustedes que están dudando si es que quieren o no salir a internacionalizar lo que es su vida profesional. El primero fue que yo iba a tener un crecimiento personal garantizado. Yo no sabía cocinar cuando estaba en Bolivia
cuando llegaba de la universidad o del trabajo tenían un plato de comida ya listo. Entonces aquí en Europa, cuando empecé a vivir sola por primera vez en mi vida, tuve que aprender a hacer muchas cosas que antes yo no sabía que eran necesarias, como por ejemplo hacer el mercado, planificar qué es lo que uno va a comer durante todo el día y durante los 30 días al mes. Bueno, y ahí como la foto veían, yo era tan mala en la cocina que quemaba todo, pero bueno, con estos meses de práctica ya he aprendido a mejorar. Otro punto que sigue siendo causa de burla de mis amigos europeos es que yo no sé manejar bicicleta. Acá en Europa la bicicleta es el transporte más común que existe. Si una persona no sabe manejar bicicleta y está aquí en Europa, pues va a tener muchos problemas de ir a un lugar al otro, a pesar de que el transporte público aquí es muy eficiente, seguro y rápido. Generalmente a las personas nos gusta ser un poco más independiente con nuestro tiempo. Entonces, tengo planificado aprender antes de ir a Holanda, porque en Holanda el 90% de las personas manejan bicicleta. Y bueno, tal vez esto les parezca un poco gracioso, pero para mí es un problema que todavía tengo y el cual debo solucionar. También es por el crecimiento cultural. Yo soy una persona que me gusta mucho aprender idiomas. Entonces, el hecho de venir a Europa, que es un lugar donde cuando uno toma un tren y está 2 horas, hablan un idioma. Toma un tren, viaja otras 2 horas, están hablando otro idioma. Entonces, para mí eso era una experiencia que quería vivir y el hecho de compartir con mis compañeros de 18 diferentes nacionalidades, de 18 diferentes, que hablan 18 diferentes idiomas, entonces para mí era algo invaluable. Y tal vez exista alguno de ustedes que tenga el mismo deseo de crecer en la parte cultural, en la parte de historia de los demás países, entonces esta es una oportunidad única. Y bueno, la tercera razón, que es la más importante, es oportunidades de crecimiento profesional. Como les mencionaba, al acabar la maestría, yo voy a haber estado en 4 países, lo que implica que si todo va bien, voy a haber creado relaciones profesionales en 4 lugares de Europa. Entonces eso eso hace que mis oportunidades sean cada vez mayores de poder encontrar ya sea trabajos o oportunidades de continuar los estudios de posgrado aquí dentro del mismo continente, si es que yo así lo deseo. Las becas Erasmus Mundus, ya entrando en lo que son el tema en sí, esta información ustedes la pueden encontrar en la página web o en Google, pero me gustaría hacerles un pequeño resumen y comentarles que son programas de estudios eh, a nivel de máster. Eso debo recalcarlo, son becas exclusivamente para estudios de máster. Sin embargo, si existiese alguno de ustedes acá que todavía está en cuarto, quinto, sexto semestre de licenciatura, pues pueden entrar igual a la página de Erasmus y pueden encontrar oportunidades para irse de intercambio durante los estudios de pregrado. Pero en este momento me voy a concentrar en las becas para máster. Es una beca que generalmente se otorga a estudiantes con las mejores notas de todo el mundo en las rondas anuales que se realizan. Acá debo ser honesta y decir de que las notas importan, influyen en el momento de la selección. Es lo primero que se fijan, pero también existen otros aspectos que pueden ayudar a mejorar el perfil del postulante. Y eso es algo que vamos a hablar luego. Y como ya les había mencionado, estas becas son completamente 100% completas, te cubren las mensualidades, la matriculación en todas las universidades que vayan a participar, los viajes, es decir, te cobran el pasaje desde Bolivia hasta el lugar de Europa donde tenés que empezar a estudiar, y luego te cubren también el costo de viaje entre país y país dentro de Europa. Entonces, como les mencionaba, ellos te pagan por rotar en Europa y estudiar. Y también te dan una mensualidad que, siendo sinceras, es bastante buena. Al menos para el lugar donde yo me encuentro, me alcanza para ahorrar y vivir relativamente bien. En esta ocasión, en este periodo, Erasmus ha ofrecido 135 diferentes programas de maestría. Esta es un screenshot de lo que ustedes encontrarían en el catálogo de maestrías, cuyo link está en la parte de abajo, de tal manera que ustedes puedan filtrar la información referente, si ustedes desean ir a un país en específico, pues ahí está la country donde pueden seleccionarlo. Si quieren estudiar
en alguna universidad en específico, también pueden ver qué programas de maestría tiene esa universidad, si les interesa mucho, y el área de estudio. Estos programas de maestría que estamos viendo en pantalla son los tres primeros que aparecen en la lista. Y bueno, en este caso, como sé que estamos hablando con futuros ingenieros, pues el segundo vendría a ser, ¿no?, el que más se acerca a ingeniería, pero igual pueden encontrar maestrías para cualquier área de ingeniería. Lo que me interesa explicarles acá es que este nombre que está en azul es el nombre del programa de maestría. Esta parte de aquí que dice EDIS viene a ser el resumen, para no decir Engineering of Data Intensive Intelligent Software Systems, ellos dicen EDIS. Este link que tienen acá viene a ser el link de la página oficial del programa de maestría. En este link es donde ustedes van a encontrar información exclusivamente del programa de maestría, porque hay que recalcar de que cada programa tiene sus requisitos propios, tiene sus fechas de cronograma de recepción de solicitudes, de cierre de solicitudes, entonces es ahí donde ustedes van a encontrar la información detallada. Y como mencionaba, por ejemplo, este programa se realiza en 4 diferentes países: Finlandia, España, Italia y Suecia. Entonces, esta persona va a tener la oportunidad de viajar a un mínimo de 3 países. Bueno, no sé si la persona viajará a los 4 o tendrá que elegir 3 de 4, pero bueno, las opciones ahí son muy, muy interesantes. Y como les mencionaba, generalmente Erasmus Mundus abre las solicitudes entre octubre y enero del año anterior al cual se comenzaría los estudios. Para darles un ejemplo, en septiembre-octubre del 2021 hasta enero del 2022, las convocatorias van a estar abiertas de Erasmus para aquellas personas que quieran empezar a estudiar en septiembre del 2022. Entonces es un proceso que se inicia un año antes de la fecha en la cual ustedes comenzarían a estudiar. Y también se aconseja de que los estudiantes interesados empiecen a reunir los documentos, los requisitos, 6 meses antes de la fecha en la cual tengan que presentar la solicitud. Entonces estamos hablando de un proceso que puede llegar a durar entre 1 año y medio o 2 años, dependiendo de qué también el estudiante se organice. Los requisitos mínimos para postular, bueno, acá yo les voy a hablar de manera general. Como les dije, cada programa de maestría puede incluir algún requisito extra o puede quitar algunos de los que yo mencioné, pero en general, como yo investigué de diferentes becas, estos son los requisitos que se repetían en todas ellas. Obviamente un título de licenciatura, o en caso que no lo tuvieran, demostrar que para la fecha del inicio del programa ustedes ya van a ser licenciados. Eso implica, en caso que no tengan el título físico, pedir una carta, por ejemplo, a la universidad, donde digan que ustedes están en proceso de defensa de tesis, o que su título está en proceso de redacción, tal vez falta la firma del decano, etcétera. Entonces eso la universidad les podría facilitar. 2 documentos que yo añadí para mejorar mi postulación y creo que algunos de ustedes tal vez les servirían, es el acta de modalidad de graduación. En la universidad pública en la cual yo estudié existen muchas modalidades de graduación. Y no sé si en esta universidad, tal vez José Jesús me podrías corregir, no sé si existe la modalidad de graduación directa donde el estudiante no realiza tesis, no realiza defensa, o todos deben hacer tesis. Eso no sé. Yo, por ejemplo, presenté mi acta de modalidad de graduación porque yo me gradué de manera directa por excelencia, entonces eso demostraba que yo nunca me aplacé, que tuve el mejor promedio y que lo hice en el tiempo que se requería. Entonces, si ustedes puedan, no sé si hay la opción de graduarse directo en la universidad que ustedes están estudiando, pues eso sería también una forma de demostrar que ustedes son alumnos de excelencia. Este segundo punto de la lista de posesión dentro de la gestión, les voy a explicar en qué consiste. Ese fue un documento que lo iba a utilizar cuando estaba planeando postularme a universidades de Reino Unido. Si hay alguno acá interesado en las universidades de Reino Unido, creo que este punto les serviría mucho porque generalmente allá las universidades califican a los alumnos con notas relativamente altas.
Es decir, allá un buen promedio es considerado arriba de 85, 90 puntos. Eso para las universidades de Bolivia, al menos para las universidades públicas, es un poco difícil de conseguir, porque un promedio entre 70 y 75 para una universidad pública en una carrera de ingeniería ya es considerado alto. Entonces, ¿por qué yo iba a utilizar ese documento? Porque yo quería demostrar de que a pesar de que mi promedio no estaba dentro de lo que ellos consideran de excelencia, yo aún así tuve el mejor promedio. Entonces era una manera de demostrar que mi universidad calificaba menos de lo que ellos solían calificar a sus alumnos. No sé si me dejo entender, pero si hay alguno que esté interesado en estudios en Reino Unido, esa lista de posiciones va a servir mucho para demostrar que a pesar de que ustedes tienen una nota baja, según ellos, han sido el primer, segundo o tercer puesto. El histórico académico, creo que ahí no hay ninguna duda, son las materias que han cursado con las notas. Los certificados de idioma para Erasmus, ellos te exigen en la mayoría el inglés, pero generalmente aceptan certificados que no tengan una antigüedad mayor a 2 años. Entonces, para aquellos que estén planeando tomar el certificado de inglés o de francés o de alemán, el idioma que sea, ténganlo en cuenta para poder así programar las fechas de examen por anticipación. Y también sean muy detallistas a la hora de ver las notas que ustedes sacan, ya sea en el TOEFL o en el IELTS, porque eso sí se respeta en Erasmus y muchas veces puede ser un aspecto decisivo. En el caso de que ustedes empaten en promedio con algún otro estudiante internacional, y si ustedes tienen una mayor nota en inglés, pues automáticamente ustedes ganan. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Otro punto que ellos piden son las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación vienen a ser cartas redactadas ya sea por docentes o por jefes de trabajo que ustedes hayan tenido, donde ellos, como su nombre los dice, hablan o lo recomiendan a ustedes para la beca, para la universidad, etc. El periodo de la carta, igual que el de certificados de idioma, hasta un máximo de 2 o 3 años. Tengan en cuenta de que dentro de los requisitos, ellos le van a indicar qué contenido debe tener la carta de recomendación. Uno de esos es la fecha y el lugar en la cual se haya redactado la carta. Entonces, cuando ustedes quieran pedir la carta de recomendación al docente o al jefe, pues para que ustedes tengan en cuenta la fecha con el cual él debería firmar, para luego no estar pidiendo que nuevamente se la redacte o queriéndola actualizar. El contenido de esta carta es muy importante. En la carta, el docente, preferencialmente docente, porque como estamos yendo a estudiar una maestría, debe hablar acerca de las cualidades que ustedes tienen, pero no solamente cualidades académicas, sino también cualidades humanas. Los logros que ustedes hayan realizado durante sus estudios de pregrado, durante su trabajo, los aportes que ustedes hayan hecho también, qué sé yo, ayudado en algún proyecto, en algún trabajo, o aportado en alguna investigación dentro de la materia que él dicta, etcétera. Y también un punto muy importante que muchas veces es omitido es que ellos deben hablar acerca de cómo ustedes podrían contribuir o cómo podrían aportar a la universidad o a la institución que los acepta. Con este último punto, ellos estarían solidificando lo que piensan de ustedes, es decir, que ustedes no solamente van a ir a, a, a estudiar, sino que van a ir a aportar algo de lo que conocen o de lo que saben. Y creo que eso ellos lo valoran mucho. Aquí en Europa al menos les gusta a las personas que son bastante autodidactas y que son personas que les gusta estar estudiando, investigando, entonces ahí podrían sumar puntos. En cuanto a los años de experiencia laboral, el programa de maestría en el cual yo participé no nos pedían experiencia laboral absoluta. Yo tengo tengo compañeros que recién han salido de la universidad y tengo otros que tienen 5 años de experiencia. Entonces somos un grupo muy variado, pero estos años dependen mucho del programa de maestría. Entonces eso deberían, cuando encuentren algún programa que les guste, deberían checarlo para no estar postulándose sin haber cumplido este requisito.
Luego también no dejar de lado lo que son estudios o actividades extracurriculares, incluir cualquier curso que hayan realizado relacionado al tema de la maestría, obviamente, cursos online, seminarios, charlas que hayan asistido, investigaciones que hayan realizado igual en los estudios de pregrado, y también participación en organizaciones y voluntariados. Este último punto se relaciona con lo que ya había mencionado acerca de que Erasmus no solamente busca a estudiantes que sean excepcionalmente académicamente, sino que también buscan personas que sean valiosas en la parte humanitaria. Entonces, ustedes demuestran que han invertido tiempo y energía en actividades no remuneradas, pues eso habla muy bien de ustedes. En cuanto al currículum vitae, ellos generalmente lo piden en un formato que es Europass, y yo les aconsejaría que lo hagan en un máximo de 2 páginas, que incluyan información que sea relevante a la maestría elegida y que sean bastante concisos. Y el último punto, que es el más importante, son las cartas de motivación. Las cartas o ensayos de motivación son, como su nombre lo dice, son documentos que el estudiante debe redactar donde ellos hablan acerca de las motivaciones personales que tienen para postularse a esa beca, de las razones por las cuales ese programa de maestría es perfecta para cada uno de ustedes. También acerca de cómo utilizarían el conocimiento adquirido, cuáles son los planes a futuros. Ustedes deben demostrar que están muy seguros de lo que van a hacer una vez terminen la maestría y que tienen un plan ya trazado. Entonces, no es que ustedes están yendo a probar suerte, sino que ustedes están yendo por una razón en específica. Y también otro punto que encontré que me sirvió mucho fue, en esta carta yo incluí acerca de la situación del país referente al tema en el cual yo quería estudiar. Como ya mencioné, el tema en el cual yo me estoy especializando son control de gestión en inundaciones. Entonces yo hablé acerca de la situación que Bolivia tenía frente a las inundaciones. No sé si se recuerdan, el año pasado hubo un acontecimiento bastante trágico en Sucre, donde se inundó un mercado. Hubieron pérdidas no solamente materiales, sino también humanas. Entonces fue algo que yo mencioné en la carta de motivación. Entonces así demostré de que el hecho de ir a estudiar afuera no era solamente porque yo quería, porque era un sueño personal, sino también porque Bolivia necesitaba profesionales especializados en ese tema. Entonces, si ustedes encuentran ese vínculo, ese binomio entre lo que a ustedes les gusta hacer y lo que el país necesita, pues van a tener, es prácticamente garantizado que vayan a ser seleccionados porque es algo que necesita toda una nación. Y bueno, por último, personalizarlo. Tal vez algunos, bueno, se dice de que mientras más postulaciones uno tenga, más oportunidades tiene de ganar alguna beca. Postularse a 3, 4 becas al mismo tiempo es algo normal. Pero yo les aconsejaría que la carta de motivación siempre la hagan sentir como que es una carta personalizada. Es decir, que no están usando la misma carta para todas las becas, para todas las universidades, porque ellos se dan cuenta de eso. Y enseguida les voy a indicar cómo podrían demostrar que es una carta personalizada. Las cartas de motivación tienen palabras y páginas limitadas. Ojo, ellos les dan 1000 palabras para que hablen acerca de todo lo que de todo lo que yo he mencionado. O les dan 2 páginas tamaño A4 para que mencionen absolutamente todo lo que está resaltado en negrita. Entonces deben ser muy concisos y deben elegir muy bien qué cosas quieren contar, porque también existen información que ustedes ya han presentado antes en su CV o que su referencia ya ha mencionado, entonces son información que no deberían ustedes volver a tocar, sino que aprovechar ese espacio o esas palabras para incluir nueva información que ellos no han leído todavía. En cuanto a los consejos para mejorar el perfil de postulación, el primero vendría a ser lo que son idiomas. Creo que ese fue un punto que me ayudó al momento de destacar entre los demás postulantes, porque yo en ese momento había presentado los resultados del examen de inglés, de un examen de francés, y estaba tomando cursos muy básicos en italiano. Entonces, como les mencionaba, ellos quieren personas que no solamente les interese la parte académica, sino también que les interese eh,
o sea, cómo ustedes van a poder desenvolverse en culturas diferentes. Porque como les mencioné, ustedes van a ir a un mínimo de 2 países. Entonces son países que tienen culturas e idiomas diferentes. Ellos quieren gente que se involucre, que no sea un espectador, sino que sea un partícipe del país como tal. Pero bueno, el inglés siempre va a ser el idioma que les va a abrir más puertas a nivel mundial, así que debería ser su prioridad. En cuanto a las plataformas online, esto fue un pequeño truco que creo que igual me ayudó. Cuando mencionaba acerca de cursos o de actividades extracurriculares, ustedes podrían aprovechar de estas plataformas que les he escrito ahí, porque pueden acceder a cursos gratuitos de universidades muy reconocidas a nivel mundial, de la Universidad, por ejemplo, de Manchester, de Harvard, de la MIT, donde ustedes pueden tomar cursos que estén relacionados con la maestría en la cual se quisieran postular. Si hay algún ingeniero ambiental o algún ingeniero interesado en temas medioambientales, la UNESCO Open Learning también es una muy buena opción. Y si hay algún ingeniero civil acá presente interesado en el agua, la plataforma de TEL Open Courseware igual es una herramienta muy importante para que la puedan usar, y obviamente esos cursos pueden incluirlos en el CV. Al incluir esos cursos, ustedes están demostrando de que no solamente se conforman con lo que han aprendido en la universidad, sino que quieren tener más conocimiento, que están dispuestos a invertir dinero y tiempo en cosas que de verdad les interese y luego pueden ser beneficiados con esta beca, por ejemplo. Las organizaciones de voluntariado, ya lo había mencionado. Sé que muchos tal vez no tienen el tiempo o la energía para pertenecer 100% en alguna organización o participar constantemente de voluntariados, pero el hecho de ayudar tal vez un fin de semana, no sé, en un albergue de animales, eh, que son temas que sensibilizan a la mayoría de nosotros, creo que sería una buena forma de demostrar de que, como les dije, somos humanos completos en todo sentido, no solamente en lo académico. Y bueno, en cuanto a la carta o el ensayo de motivación, como les había mencionado, hay que personalizarlo. Creo que este ensayo de motivación, si ustedes no tienen si ustedes no tienen la nota más alta de su generación o creen que su nota no es suficiente, este es el momento de demostrar de que ustedes están dispuestos a mejorar en la maestría y de que la nota no lo es todo. Eso es algo que deben tenerlo en cuenta. La nota ayuda, pero no los define completamente como estudiantes. Entonces, y van a leer en muchos sitios web, si ustedes están interesados, empiezan a investigar, un ensayo de motivación perfecto y honesto puede tumbar a una nota de 95. Entonces, es acá donde yo, por ejemplo, les aconsejo de que para hacerlo más personal, ustedes puedan incluir datos del programa, el nombre de la maestría, por ejemplo. Ellos ahí se van a dar cuenta de que han escrito esa carta pensando en Erasmus, pensando en el programa de maestría X. Ustedes igual deben hablar de qué han realizado para merecer esta beca, los esfuerzos que han tenido, las razones para ser elegidos en tal. También de manera muy breve, resumen de su vida académica, laboral, personal, siempre siendo bastante honestos y no exagerando o mintiendo, porque creo que no es razón para hacerlo. Y también les aconsejaría que el último párrafo, cuando ustedes ya estén escribiendo el ensayo o la carta, lo hagan para agradecer y despedirse. Creo que es la última impresión que ellos van a tener de ustedes, porque la carta o el ensayo es lo último que revisan de todos los requisitos mencionados. Entonces, ustedes digan, agradezco porque han leído mi ensayo y espero ser aceptado, y ya me estoy viendo el año 2022, qué sé yo, en Alemania estudiando este programa de maestría. Demuestra que ustedes ya lo han visualizado y que ya están seguros de que van a ser aceptados. Y eso podría darles el impulso a los que están seleccionando de aceptarlos a ustedes. Bueno, para finalizar, como yo les mencioné, yo había buscado muchas becas antes de decidirme por la beca Erasmus Mundus, y las razones por las cuales yo la elegí es porque la mensualidad que ellos ofrecen es relativamente alta. Si hablamos honestamente,
actualmente yo recibo 1.000 euros mensuales por vivir acá. Y creo que van a aumentar la mensualidad para los futuros ganadores. Creo que la están aumentando en 300 o 400 euros. Entonces, ese es un monto muy seductor, como se diría, al menos en la ciudad donde yo vivo ahorita, en Alemania, me alcanza para vivir relativamente bien. Sé que hay algunas ciudades como en Francia o en Suecia donde la calidad de vida es un poco más cara, pero aún así Erasmus Mundus nunca los va a mandar a un país con un monto mínimo al cual se necesita para vivir bien. Eso ténganlo por seguro. Otra ventaja por qué elegí Erasmus Mundus, porque me permitía estudiar en un mínimo de 2 países. No era como las otras becas donde solamente me quedaba en una universidad, en una ciudad por 2 años, sino que acá puedo estar viajando y puedo conocer 4 países. Ustedes, si se animan, podrían conocer 2, 3, 4 o 5, dependiendo del programa que elijan. Ya lo habíamos hablado también, la oportunidad de establecer relaciones laborales con profesionales, empresas internacionales, el hecho de tener, bueno, por ejemplo, yo tengo compañeros en 18 diferentes países, eso me da la oportunidad de tener opciones de trabajo en 18 diferentes lugares. Imagínense si ustedes dejan un buen recuerdo en cada uno de sus compañeros, puede ser de que ese compañero regrese a su país, sepa de alguna oportunidad y piensan ustedes como la persona ideal para el puesto, entonces ustedes pueden empezar a tener oportunidades en muchos lugares, si es que así lo desean, si es que no regresan a Bolivia, obviamente. Estudios de alto nivel internacional, todas las universidades que están bajo este programa, esta beca, están entre las mejores 500 universidades a nivel mundial. Si bien el rango de universidades no define todo, yo les aconsejaría de que al momento de elegir el programa, ustedes se fijan en aquella universidad que sea la mejor en el área en el cual se quieren especializar. Para darles un ejemplo, la Universidad de Cambridge está en el top 3, 4 del mundo, no estoy muy segura, pero a nivel de aguas, que era lo que yo quería, no me daba opciones de maestría. Entonces, aunque mi sueño hubiera sido ir ahí, yo no tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces, no me iba a frustrar por estar en alguna universidad que no está en el top 5, sino que me dediqué a buscar universidades especializadas en el área que yo quería. Y este último punto, para mí fue el punto más importante y fue la razón por la cual yo elegí, es que Erasmus no te obliga a regresar a tu país de origen una vez termines los estudios. Las demás becas que yo mencioné, la Fulbright, la Achievement, las becas Carolina, te obligan a regresar a Bolivia por un mínimo de 2 años para trabajar, de 2 a 3 años, para devolver, por así decirlo, todo lo que han aprendido. Erasmus no te obliga a hacer eso. Si ustedes siguen los pasos correctos y hacen todo en el tiempo necesario, pueden quedarse viviendo en Europa por el resto de su vida, si es que así lo deciden. Entonces, el hecho de que no me obliguen a regresar a Bolivia o no tener ese tiempo limitado aquí, fue una de las razones también por las cuales me animé a postularme aquí. Y bueno, en resumen, eso es todo acerca de la beca. La verdad que espero haberles transmitido un poco de información acerca de todos estos meses que estuve buscando becas y por qué elegí esta. Y la verdad quiero decirles de que son unas experiencias muy interesantes, muy bonitas. Es la primera vez que estoy viendo nevar en mi vida. Tal vez alguno de ustedes ha vivido en La Paz o en la zona del occidente y eso es algo normal. Pero para mí, una cruceña acostumbrada a los 35 grados centígrados, fue algo espectacular. Así que, bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, José Jesús. Y nuevamente les dejo mi correo electrónico personal ahí abajo para que cualquier persona que esté interesada pueda contactarme eh, para que tener mayor información o por si quieren que yo les dé una revisada a su ensayo, su carta de motivación, si es que así lo desean, pues voy a estar atenta. A ti las gracias, Lisa. Muchísimas gracias más bien por el tiempo, por la increíble presentación y por el mensaje que quieres darnos. Sí, Nuevamente gracias. no, de nada. Y Espero, ahora, espero haber convencido a algún presente. No sé en qué semestres están, pero bueno, es eso. nuevamente gracias, estuvo espectacular. Si hay alguna consulta, por favor, de los
los participantes, los presentes, por favor, el micrófono está abierto. Pueden directamente preguntarle a nuestra invitada, Lisa Tapia. Ella, imagino, con gusto les responderá e intentará ayudarles. Por favor, cualquier consulta pueden hacerla. O si no se animan a hablar, escribirles. Ay, perdón, te corté. No, sí, nomás, gracias. Ya, no. Si tienen consulta, también pueden escribirla en el chat. Yo podría leerlas. También Lisa. Ya, yo tengo una consultita. Bueno, por lo que he visto, el tema de Erasmus Becas prácticamente se basa en moverte, en mantenerte en movimiento en diferentes lugares. Pero digamos, con supongo que el mayor problema sería el idioma, qué tanto tiempo tienes para prepararte. Te dan un cronograma de, bueno, tanto tiempo vas a estar aquí, cuánto tiempo te vas a quedar aquí, más o menos, cómo se maneja en ese sentido. Ok, sí. Eso fue algo que se me pasó, es decirles, en mi estudio, si bien yo voy a estar en 4 diferentes países, en todas las universidades voy a estudiar en inglés. El único idioma que ellos me exigieron para el programa en el cual yo me postulé fue el inglés. Sin embargo, por ejemplo, en esta universidad que yo estoy ahorita en Alemania, ellos nos están dando cursos gratuitos de alemán. No es obligatorio que uno los apruebe o que al finalizar demuestre un nivel del idioma alemán, pero es algo que uno lo hace de manera voluntaria y de manera extracurricular, por así decirlo. En cuanto al cronograma, cuando uno ingresa, por ejemplo, cuando yo ingresaba a la página oficial del programa de maestría que yo elegí, yo ya sabía qué semestres iba a estar en qué países. Ya sabía, digamos, que en febrero terminaba en Alemania y en marzo ya tenía que estar en Holanda. Entonces, todo ese cronograma, uno de manera general lo sabe cuando se postula, pero cuando ya recibe la carta de aceptación, ahí ya les dan un cronograma donde dice de tal mes a tal mes en tal lugar, de tal mes a tal mes en tal lugar, entonces uno ya sabe cómo se va a estar moviendo alrededor de Europa. Sin embargo, existen unos programas que, por ejemplo, tengo una amiga que se está postulando a un programa de Erasmus de estudios del vino. A ella le exigen saber inglés, español y francés, si no me equivoco. Ella va a estudiar en 3 idiomas. Entonces, depende mucho de programa en programa, pero generalmente es el inglés en la mayoría. Ya, y con el respecto, con el desplazamiento de las ciudades, ¿eso va por tu cuenta o es todo a cuenta de Erasmus? Ya. Por ejemplo, a ver, les voy a hablar ya con cantidades, porque como todos estamos en Bolivia. Por ejemplo, a mí me dieron alrededor de 2.000 euros para ir de Bolivia a Alemania. Yo, si encontraba pasajes más baratos, pues el resto me lo quedaba. Luego, una vez estando en Alemania, me están dando 1.000 euros para ir de Alemania a Holanda y de Holanda a España. Luego me están dando otros 1.000 euros para irme de España a Eslovenia y de Eslovenia al quinto país o regresar a uno de los 4 países. Entonces, si ustedes se organizan bien y compran los tiquetes, por así decirlo, los más baratos o con anticipación, pues pueden ahorrarse. Ellos te cubren absolutamente todo, alrededor de 5.000 euros a los latinos que vivimos en Bolivia nos dan para movilizarnos durante esos 2 años. Y creo que es un monto que es bastante considerable y que alcanza. Ya, esos 2.000 euros o 5.000, ¿es solo para el pasaje o también tiene que incluir estadía y todo eso? Solamente viáticos de pasaje. Ya. Solamente pasaje. Aparte son los 1.000 mensuales que te dan y aparte por ser de países en desarrollo nos dan 1.000 extras para amoblarnos, no amoblar porque los cuartos ya vienen amoblados, pero para comprarnos colchas o comprarnos chamarras, comprarnos ropa de invierno. Dicen
no me acuerdo qué se llama, pero son como 1.000 euros de ayuda extra, porque bueno, saben que no teníamos las condiciones, entonces nos estamos yendo con un equipaje muy limitado, entonces para que nos compremos acá ropa o cosa que veamos que falta en el cuarto. La verdad que la beca te cubre todo y creo que la están incrementando, entonces esos montos van a cambiar. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Lisa. Hay una consulta en el chat que dice lo siguiente. Dice, en tu opinión, ¿por qué crees que requieren estos ensayos? Los ensayos de motivación. Sí. La verdad que los ensayos de motivación, como yo les decía, si bien nos piden bastantes requisitos, notas o históricos, CV, etcétera, el ensayo de motivación es la manera de, por así decirlo, vendernos a uno mismo, como se dice, de demostrar por qué nos merecemos estar ahí. Es decir, tenemos que hablar acerca de qué nos ha motivado para ir ahí. Pues, a ver, voy a leer nuevamente la pregunta, creo que se me está yendo algo. ¿Es para tener una idea de la persona que se postula? Creería que sí, porque pueden haber muchas personas que tengan promedios excepcionales, pero si esa persona no tiene certeza de qué es lo que va a hacer con su vida o qué es lo que va a hacer con el conocimiento que adquiere, pues entonces a la universidad y a la beca no les ayuda, porque es una persona que, ok, se sacó 100 en la maestría y luego ¿qué hizo? Regresó a su casa y no hizo nada. Entonces ellos necesitan personas que tengan planes a futuro y que sepan qué es lo que van a realizar después, que ya sepan cuál es el siguiente paso. Ahí tenemos otra. Muchas gracias, Lisa, por la respuesta. Y si puedes revisar el chat, tenemos otra consulta que dice, entre idioma francés, alemán e italiano, ¿cuál tiene más peso para postular a esta beca? ¿O cuál tú personalmente sientes que es más útil? Ok, francés, alemán, italiano. Ya. Acá, por ejemplo, bueno, el inglés no está incluido porque el inglés es algo que sí o sí ya debemos saber, pero algo que yo aconsejaba a algunos de mis amigos cuando estábamos en Bolivia y se querían postular era, por ejemplo, en este caso yo estaba yéndome a Alemania, España, Holanda, Eslovenia. Entonces, en el caso que yo me estuviera preparando con anticipación, yo siempre les decía, de esos 4 países que ustedes, por ejemplo, de los 4 países que yo tengo, si yo hubiera organizado esto 2 años antes, pues me hubiera puesto a estudiar alemán, porque voy a ir a Alemania. España, español, ya lo sabía, entonces iba a tener 2 idiomas de los 4. Eh, entonces, para responder esta pregunta, lo que yo diría es, si ustedes ya tienen los programas de maestría definidos, pues vean qué países están ahí involucrados. Si está Francia, pues decídanse a estudiar el francés, porque va a haber un representante de cada universidad leyendo y viendo su perfil. Entonces, si ellos ven que ustedes saben hablar el idioma originario, o sea, el idioma que ellos hablan, pues van a tener más puntos. Si dentro de las universidades está Italia, pues váyanse por el italiano. Si está Alemania, pues empiecen por el alemán. Ese sería mi consejo, pero en el caso de que ustedes quieran decidir entre los 4, creo que el italiano es el más fácil de aprender, es el que más se acerca al español, entonces les costaría menos, y luego sería el francés. El alemán es muy diferente y creo que llevaría más tiempo. Entonces, si es por cuestión de hacerlo rápido, italiano, francés y alemán. Pero después todos valen lo mismo, porque es Europa. Dependería del programa, ¿no? ¿De qué programa lo estoy postulando? Sí, sí, en realidad yo creería que es eso. Porque así demostrarían de que saben hablar el idioma de 2 de los 3 lugares a los cuales van a ir, por ejemplo, o 2 de los 4. Entonces eso demuestra interés por la cultura europea. Pero si es que no quieren hacerlo de esa manera, pues yo les aconsejaría que se vayan por el idioma que lo dominarían más rápido. En este caso, el portugués, Portugal, italiano, Italia. Ese sería mi consejo. Excelente. Tenemos otra consulta aquí, muchas gracias. Tenemos otra consulta en el chat que dice,
¿Hay algún tope de edad para aplicar a la beca? No, no hay. No existe ningún tope de edad. A diferencia de otras becas que les exigen, por ejemplo, las becas a Francia. Para maestría, creo que te exigen tener menos de 26 años y para doctorado menos de 30. Entonces, eso es algo que creo que a los bolivianos medio que nos apresura el paso, pero lo bueno es que estas becas no te exigen un límite. Absolutamente no. ¿Existe otro tipo de restricciones en esta beca? Por ejemplo, mm, Mm, o- no sé, el- alguna el- una restricción que exista. a ver, las únicas dos restricciones que podría decir sería no lograr el puntaje mínimo del idioma de inglés o francés o alemán que les exija. Esa sería una restricción. Y otra restricción, no cumplir con los años de experiencia laboral en caso de que el programa lo requiera. Esas serían las dos únicas restricciones que podría pensar en este momento. Después, tener hijos, estar casada, tener más de 30, no. Creería que no. Que son, al menos yo no lo leí en ningún lado, tuve que tiquear soy soltera y no tengo hijos, digamos, en ningún lado. Entonces, directamente no les interesa. ¿Es posible postular a otra maestría habiendo hecho una? En En Erasmus, Erasmus, sí. por Sí, sí. ejemplo, ya ganaste un Erasmus, ¿puedes volver a Ah, postular a no, Erasmus? no. Postularte, si has ganado una beca Erasmus, no te puedes volver a postular a otra beca Erasmus. No, eso no. Independientemente de doctorado. Es que Erasmus no ofrece becas para doctorado. Ah, Ofrece para estancias de investigación, si bien tengo entendido. Pero creería que doctorado no ofrece. Y en caso de que ofrecieran, no sería Erasmus Mundus, porque Erasmus Mundus es para maestría, tendría otro nombre. Entonces, tal vez, tal vez ahí sí se podría postular, pero esa información no la tengo segura. relacionada a esa pregunta, tenemos una en el chat que dice, cuando mencionó que la beca permite quedarse, ¿es únicamente para trabajar y vivir o se puede continuar con el programa, digamos, otra maestría? Ya, ok. En este caso, la beca, a lo que me refería es que cuando uno llega acá a Europa, uno tiene que realizar todo el proceso para tener el permiso de residencia. En este caso, por ejemplo, yo tengo el permiso de residencia hasta septiembre del 2023. Entonces, yo con la beca solo me puedo quedar en Europa hasta septiembre del 2023. A lo que me refería es que la beca no me va a exigir que en octubre del 2023 ya esté en Bolivia trabajando, sino que si yo hago las cosas bien y empiezo a moverme 6 meses antes, puedo conseguir una pasantía, puedo conseguir un puesto de doctorado, lo cual me permita extender mi permiso de residencia 2, 3 años, 5 años, los años que sean necesarios. Entonces, la beca, en cuanto al permiso de residencia en Europa, septiembre del 2023 me va a decir, ok, si vos te querés quedar, búscate vos los medios. No sé si me dejo entender. Si te querés quedar aquí en Europa, postulate para una visa de búsqueda de trabajo que tiene una duración de 1 año, o postulate a doctorados y te dan una visa, un permiso de residencia que estás en búsqueda de oportunidades, creo que se llama eso, que te dura 1 año. Si después de ese año yo no logro encontrar nada, pues lamentablemente me voy a tener que quedar, me voy a tener que regresar a Bolivia, o me tuve que haber casado con un europeo y tener la nacionalidad. Entonces, pero ellos no te exigen regresar al país, a eso me refería. Pero uno debe buscarse los medios y la manera de quedarse. Y sí, uno se puede postular a otro programa de maestría. Si uno tiene el dinero suficiente, se puede inscribir en una universidad alemana, francesa, el país donde sea, y continuar con la maestría y se queda con su visa de estudiante. No hay ningún problema. Excelente, muchas gracias, Lisa. ¿Alguna otra consulta de los presentes? Ya.
no me queda más que agradecerte, Lisa, por el tiempo, la presentación y el conocimiento compartido con nosotros. Muchas gracias. Fue un placer tenerte con nosotros y espero mantengamos el contacto. ¿Está su correo Sí, ahí? no. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que estoy muy feliz de empezar a compartir un poquito de lo que viví y de lo que aprendí durante este trayecto de búsqueda. Y sí, como lo estabas mencionando, ahí está mi correo personal. Me pueden escribir. Voy a tratar de responder, o sea, para serles sincera, hasta la primera semana de enero voy a estar con tiempo, por así decirlo. Si alguien me contacta después, tendría que esperar un poco más para que yo les responda porque van a empezar mis exámenes y creo que me conoces muy bien. Cuando empieza exámenes, no abro nada, no leo nada, excepto libros. Entonces, eso, pero sí, cualquier persona puede escribirme, estoy feliz de ayudar. Muchas gracias. El correo está ahí, o cualquier consulta me pueden contactar y se los paso. El contacto de Lisa, si tienen alguna otra duda que sea un poco más personal, ella estará dispuesta a responderle, a ayudarle. Muchas gracias, nuevamente un gusto. Que estén muy bien. Un abrazo, Lisa. Cuídate mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Chao, chao. Gracias. El día de hoy nos queda una charla más. Esta comenzará a las 6.